Antes que nada, hoy me quiero solidarizar con el rapero español Pablo Hasél, quien lo han ingresado a la cárcel por su trabajo intelectual, musical, porque en sus canciones ha denunciado a la corona española, la cual, entre paréntesis, fue impuesta por el dictador y asesino Franco, amigo de Hitler, y de algunos países europeos y de Estados Unidos, por denunciar la violencia policial y por denunciar y ser solidario con los presos políticos que existen en España. No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Quien me quite esto ni Felipe VI. Muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco. Crecerá la semilla de libertad que planto. Quien me quite esto ni Felipe VI. Pero Hasél no es el único artista que está preso en España. En estos momentos, el Estado español tiene en sus cárceles la mayor cantidad de artistas e intelectuales contestatarios en sus cárceles. Increíble, ¿no? Increíble. Esto poco se sabe, porque es mejor mirar hacia otras partes, ¿no? Lejitos de Europa. En la emisión de hoy quiero darle continuidad a las dos emisiones anteriores que tocó a los intelectuales y artistas canallas y a los presuntos disidentes. Hoy vamos a hablar de nuevo de los disidentes con algo muy particular. Lo va a tratar una persona, una mujer, una dama, que los conoció muy bien en Cuba. No les voy a decir más, pues ella se va a presentar. Debido a las carencias, a las dificultades que hay con el internet en Cuba, no me pudo enviar la imagen, pero me pudo mandar el sonido, que la he puesto con imágenes que ya existen de ella. Mi nombre es Aleida Godínez, soy la exagente Vilma de los órganos de la seguridad del Estado cubano. Desde muy joven comencé a colaborar con la seguridad del Estado desde el año 1979, pero ya en el año 1989, en que comienza a tomar auge la oposición fabricada, creada desde los Estados Unidos y monitoreada directamente por la Fundación Nacional Cubano-Americana, me dieron la tarea de infiltrarme en los grupos contrarrevolucionarios que fueron creando poco a poco en Cuba. Llegué a ser una de las principales cabecillas de las organizaciones contrarrevolucionarias dentro de Cuba. Y aclaro, contrarrevolucionarias, y es bueno que lo diga porque no hay contrarrevolución organizada dentro de Cuba. Lo que hay es un grupo, o sea, grupúsculos que se han ido formando en varios momentos de la historia a partir del año 59, que todos han sido apoyados desde los Estados Unidos por la Agencia Central de Inteligencia. Ninguna de estas personas posee un programa político. Estas personas solamente reciben órdenes directas del gobierno norteamericano, pues no tienen iniciativas absolutamente de ningún tipo para crear un programa serio de oposición, para crear un programa que se anteponga al programa de la revolución. ¿Cuál es el papel que juega la prensa en todo esto? Darle promoción. Estos individuos son conocidos única y exclusivamente en las redes sociales. No tienen seguidores dentro del país. Y si acaso tienen seguidores, serán 10 o 15. El gobierno norteamericano a mí personalmente me pagaba a través de sus agencias, a través de personas que venían al país, $1,300 mensuales, sin contar el apoyo que me entregaba la Agencia Central de Inteligencia, que me enviaba $800 en el verano y $800 en el invierno a fin de año. Es decir, yo tenía todos los gastos cubiertos, todas las necesidades cubiertas. Ocupaba un espacio muy importante dentro de la contrarrevolución.
valió la pena y siempre repito, si hay que hacerlo de nuevo y tuviera salud y juventud lo haría. Pero no obstante a eso sí les voy a decir algo. Hubo momentos en que sentía temor, temor del pueblo, porque yo era muy conocida, tenía un discurso de ultraderecha. Yo estaba a favor de que se mantuviera el embargo, es decir, a favor de que se mantuviera el bloqueo y que se arreciara el bloqueo contra Cuba, porque era lo que le convenía al gobierno norteamericano. Incluso hasta me expulsaron de la Federación de Mujeres Cubanas, de los comités de defensa de la revolución. Es decir, que desde que se desclasificó nuestras identidades, yo retomé mi vida hasta el día de hoy, mi vida de revolucionaria. Además de la prensa estadounidense, la otra que se vino en el apoyo irrestricto a estos llamados disidentes fue la española y la francesa. En ambos países se plegaron a lo que decía la organización Reporteros Sin Fronteras, encabezada por Robert Menard. Robert Menard en el 2013 se destapó y mostró lo que era, lo que ya veníamos denunciando desde muchos años atrás. Era una persona de la extrema derecha, cercana al Frente Nacional, no, de parte del Frente Nacional francés, y que había recibido dinero de la CIA estadounidense para hacer su trabajo contra Cuba al interior de Reporteros Sin Fronteras. Pero en ese momento nadie en la prensa, y hasta el día de hoy, nadie ha dicho nada de los medios de comunicación. Por el contrario, esta gran prensa que actúa como generales en la guerra, siguen apoyando a esta llamada disidencia cubana. Y pues bien, cuando el gobierno estadounidense en cabeza de Obama, particularmente, dio la orden o indicó a los medios de información que había que atacar a Venezuela, y luego con Trump inventaron un presidente llamado Guaidó, caso único en la historia, la prensa, lógicamente la prensa europea, se vino a apoyar a todo el plan de desestabilización contra Venezuela marcado por el gobierno estadounidense. Nuevamente, lo hicieron y lo están haciendo como si fueran generales en la guerra. ¿Qué particularidad tiene ahora esta, que no se llama en Venezuela disidencia, estos mercenarios? Nos lo va a contar ahora un gran periodista de este país. Sobre el tema del financiamiento externo de la disidencia política, en Venezuela tenemos una larguísima experiencia. Pudiéramos decir que hemos ido desde el preescolar hasta el doctorado y el postdoctorado, ¿no? Porque desde 1999, cuando se estableció el gobierno del comandante Hugo Chávez Frías, hasta esta fecha, ha sido constante la presencia del financiamiento externo a la disidencia política, y no solamente a la disidencia partidista, sino también a la disidencia expresada a través de los medios de comunicación, de las organizaciones no gubernamentales, de los gremios, de los sindicatos, de toda clase de organizaciones, incluyendo algunas organizaciones delictivas al margen de la ley, tanto paramilitares como de delincuencia común. La novedad viene desde hace 2 años, cuando parece que el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos europeos se cansaron de echar en un saco roto, en un barril sin fondo, sus propios recursos, y optaron por apropiarse de los recursos de Venezuela, de los recursos de la República Bolivariana de Venezuela, a través de empresas como Citgo en Estados Unidos, como Monómeros en Colombia, o a través de depósitos bancarios y depósitos en oro, como los que están actualmente en Inglaterra, y utilizar ese dinero robado para a su vez reciclar y financiar a los grupos que vienen desarrollando estas actividades en Venezuela, ¿no? Y la gran prensa, particularmente la estadounidense y la europea, ¿por qué actúas contra ciertos procesos sociales que casualmente van en contravía
del sistema que quiere imponer Estados Unidos y sus cómplices europeos. Para eso vamos a dejar que un gran estudioso de esta temática nos cuente de ello. Los medios de comunicación, la industria de la información y la comunicación en general, nos proponen la agenda informativa, es decir, nos dicen exactamente qué debe ser noticia internacional y qué no debe ser. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con el interés que hay detrás de esta selección de la agenda informativa. Nos proponen además quiénes son las personas expertas, los que saben de política internacional, y nos dicen si este gobierno es bueno, si este movimiento popular es terrorista o no, y nos sentencian quiénes son o cuáles son los procesos políticos, los gobiernos, que por un lado tienen una agenda económica, socioeconómica viable o inviable, y cuáles son abiertamente antidemocráticos. No existe una pluralidad, por tanto, de opiniones, de agendas políticas en los grandes medios de comunicación, sino que hay una dirección muy clara hacia el ensalzamiento o demonización de unos gobiernos y unos procesos u otros, de acuerdo a su posición ligada o no a los intereses, vamos a decir, occidentales, de la Unión Europea, de Estados Unidos. Y en este, digamos, en este aspecto de los procesos políticos que deben ser excluidos por cuanto son inviables en lo socioeconómico y antidemocráticos en lo político, está Cuba, está Venezuela y está cualquier proceso político, cualquier gobierno que de alguna manera saque la patita de lo que es el status quo, el establishment, digamos, lo establecido como correcto en la política internacional. De nuevo nos hemos pasado en el tiempo, pero bueno, eran temas que vale la pena darles su espacio. Muchas gracias por su atención. Espero que ayuden a difundir este programa y hasta dentro de 8 días. Pero antes quiero dejarlos con un pedacito de la canción más popular en el mundo, que más versiones ha tenido y que nació en Cuba. Se llama La Guantanamera. Y ahí está, cantada, interpretada por quien la creó. Pero mantengo crecida la fe, la creencia ciega, que a mí todo aquel que llega lo miro como mi hermano, pues soy humano y cubano, y un hermano a otro no niega. A ver, que Obelén Puig, dile algo lindo al doctor Blaine, que Obelén sí, y a Cañera.